¿Quieres más control? ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Somos Abril Soft, La solución más avanzada para el control de recursos humanos y nómina en hotelería. tiene acceso a la información más importante en tiempo real. Únete a los cientos de Y corporativos colaboradores exitosos que ya confían en nosotros. Hoy en Listening Leaders tengo el placer de irme hasta Bogotá a hablar con una persona que conocí hace 6-7 años, hemos acordado ya. Coincidimos en una actividad de una empresa en la que casi no tuvimos que negociar, pero se me encendió la bombillita de lo bueno que es negociar en cada momento de la vida. Y claro, como uno es casado y como uno tiene hijos y como uno está trabajando con clientes, tiene que estar negociando todo el día. Déjenme que les presente a Silvio Escudero, él es Managing Partner de Scott World Latam, y es un placer para mí tenerte aquí, Silvio, bienvenido. Hola Raúl, pues encantado de participar en estas actividades contigo que enriquecen a todas las personas, no solo en nuestra región, sino en toda América Latina, en España, en Iberoamérica. Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo en que, y vosotros además lo hacéis, sois expertos en Latinoamérica en negociación, pero el alcance hoy es global? Lo hablábamos antes, donde tenías que estar trabajando en sitios locales, hoy de repente puedes armar un programa de negociación en toda Latinoamérica, en todas las personas que tengan habla hispana o en España o allá donde se encuentren, y que se puedan conectar todas de forma simultánea, ¿no? Claro, Raúl, es que la negociación es increíble porque, como tú empezabas hablando, todo el tiempo estamos negociando. Yo me levanto y el que está casado con su pareja empieza la primera negociación. Sacas al perro, levantas los niños. Eso ya es un proceso de negociación. Y sales a la calle y te montas en tu coche y vas a algún lugar y estás en negociación continua en la oficina, con la familia, en toda parte. Y aún así, cuando nosotros trabajamos, como tú lo decías, ya trabajamos en equipos globales. Y los equipos globales tienen las negociaciones más complejas, que son las negociaciones internas. Cuando yo tengo que negociar con un par mío dentro de una organización, esa negociación es más compleja todavía que con un cliente o con un proveedor. ¿Por qué? Porque resulta que nos conocemos más. Es como negociar con tu pareja. Te conoces tan bien que se vuelve mucho más complejo el proceso de negociación. Bueno, supongo que no seré muy original si te hago una pregunta que seguro que no te han hecho nunca. ¿Qué es negociar? ¿Qué es esto de negociar y cómo ha cambiado con el tiempo, ¿no? Mira, para nosotros en Scottworth la negociación o la definición de negociación es muy simple y es que negociar es un proceso de intercambio en el que yo busco obtener algo y voy a dar algo para obtenerlo. Precisamente ese intercambio es el que enriquece el proceso de negociación. Y unida a esa pregunta que es tan común que se hace la gente, viene una frase supremamente gastada, ¿no, Raúl? Que es, la negociación es un win-win. Claro, eso todo lo tenemos nosotros inmerso en el ADN, pero voy yo a una negociación y me preparo de 10.000 maneras para cómo decirle al otro que no cada vez que me pida algo. Entonces, vamos en un choque entre lo que decimos que queremos que sea la negociación, ese win-win, pero realmente cómo nos preparamos en un proceso de negociación. Déjame que te ponga un caso que utilizo yo cuando hablo con los ejecutivos, porque es un caso muy frecuente y muy habitual, ¿no? Cuando alguien se va a comprar un carro, que todo el mundo lo hemos hecho, y le piden 100. Y dice, bueno, como se lo quiero sacar en 75, déjame que le ofrezca 50. Y entonces el otro en el otro lado dice, mira, yo menos de 100 imposible, pero por tratarse de ti, ¿no? Entonces empiezan las mentiras, ¿no? Por tratarse de ti te lo bajo a 90. Entonces, mira, nos vamos acercando. Entonces, mira, yo no tenía 50, pero de repente he mirado bien en los bolsillos y he llegado a 60. Por hacer el cuento largo corto, llegamos al 75, pero entre medias hemos mentido, hemos engañado, hemos dejado una mala relación, hemos dejado un mal pozo, y sí, hemos llegado a este win-win teóricamente, ¿no? Pero yo no sé, y por eso me gusta hablar contigo. Yo eso lo considero más que un win-win, lo considero un lose-lose. Ambos han perdido, Sí. ¿no? Han perdido confianza, han perdido un montón de cosas en el camino. Pues mira, efectivamente, Raúl, para nosotros en Scottworth eso no es negociación. Lo llamamos el vil y vulgar regateo. Sí. Y tenemos una frase muy simpática para esa situación y es que para nosotros el regateo es el reparto de la insatisfacción entre ambas partes.
Y era lo que decías tú, es el lose-lose, porque ni el vendedor vendió por 100, ni el comprador compró por 50. Ninguno de los dos obtuvo lo que quería. Por Exacto. eso, para nosotros regatear no es negociar. Negociar es algo diferente. Y utilizando tu mismo ejemplo, es diferente si yo voy a comprar un carro, me lo venden por 100, yo ofrezco 50, pero le digo, ¿sabes qué? Te ofrezco los 50 y te los doy ya en efectivo. Y me dice el otro lado, mira, yo en 50 no puedo venderte el carro, pero hagamos una cosa, te lo dejo en 90, pero entonces te quito los tapetes de lujo del coche y te pongo unos tapetes normales. Entonces, ¿qué es la diferencia entre negociar y regatear? Que yo pongo más variables dentro del proceso de negociación. Cuando yo estoy en un proceso de negociación y solo me queda una variable por negociar, entro inmediatamente al regateo. En este caso, el precio. Y ahí es donde empiezo yo, en lugar de ganar, empiezo a perder. Porque en la negociación voy obteniendo cosas que no había logrado. En el proceso del regateo simplemente me dedico a regatear, como dice la palabra, sobre una variable que es precio. Fíjate que yo estoy completamente de acuerdo contigo y una de las cosas que les pido a los ejecutivos cuando tienen que entablar una negociación, que al final no es más que una conversación, es que se tomen el tiempo de prepararlo bien. No sé cómo hacéis esto con vuestra gente. Pues mira, nosotros claramente dentro de nuestra metodología tenemos una metodología para preparar y muchas de nuestras formaciones incluyen esta metodología con herramientas digitales, con herramientas de papel, físicas, como lo quieras manejar, herramientas online. Nosotros regularmente decimos que preparar la negociación es ya llevar la mitad del camino arreglado. Y una cosa muy importante que está muy relacionada con lo que hace de persona Raúl, y es que la negociación requiere una muy buena comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo prepararme muy bien, pero si yo no logro entender al otro, y para entenderlo tengo que preguntar, y si yo no me hago entender, porque para poder negociar necesito explicarle al otro qué es lo que yo quiero, cuando no hay esa comunicación, ni siquiera el proceso de negociación va a fluir, va a chocar directamente. Y eso lo vemos comúnmente, como tú dices, dentro de muchos directivos, no directivos, organizaciones, se ve plenamente que la comunicación es un factor clave en el proceso. Ahora, para comunicar, para hacer esas preguntas, hace falta, hace falta hacer, o sea, para entender bien a la otra parte, hace falta hacer buenas preguntas. ¿Qué tienes que tener para hacer buenas preguntas? Mira, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados al tema de hacer buenas preguntas y aquí esta conversación podría solo demorarnos por lo menos 2 días. ¿Qué es lo que pasa? La gente no prepara las preguntas, Raúl. Uno ve a un vendedor o un comprador comúnmente llegando a una oficina de un cliente y resulta que en el ascensor empieza a preguntarse qué es lo que va a hacer con el cliente. Cuando yo tengo que ir un poco más atrás, prepararse demora, cuesta tiempo. Por eso es importante hacerlo metodológicamente hablando, hacerlo muy bien. Una buena pregunta requiere que yo haga la pregunta y esa pregunta debe hacerme obtener información. Algunas preguntas típicas en negociación que para nosotros son preguntas inútiles. Oye, ¿es esta tu última oferta? Pues te va a decir siempre que sí. Oye, ¿tú crees que esto es justo que me lo pidas? Pues claro, si no, no te lo pediría. Para mí me parece justo. Desde su punto de vista puede ser justo. Entonces, las buenas preguntas son las que me dan buena información. Esa es la clave de realizar buenas preguntas. Y Raúl, hay una problemática cuando hacemos preguntas. Imagínate que regularmente en los procesos de negociación, yo preparé mis preguntas, lo hice muy bien, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, pero me siento contigo y hago las 5 preguntas seguidas. No sé cómo lo llaman en otros países de América Latina o en España. Muchas veces hacemos preguntas en rama, ¿no? Bombardeo de preguntas, interrogatorio. Resulta que cuando yo te hago 5 preguntas en negociación, Raúl, ¿a qué pregunta me contestas tú? ¿A la primera que fue la que escuchaste? ¿A la última que escuchaste? ¿A la que más te conviene? Entonces, relacionado con el tema de buenas preguntas es, yo hago una pregunta y espero su respuesta y luego hago la siguiente. Entonces, si yo no preparo mis preguntas y no sé cómo hacerlas, entonces tampoco voy a obtener buena información.
Fíjate que yo creo que la negociación, como todo, es una cuestión de actitud, ¿no? Y si tú llevas una buena actitud, un interés legítimo por entender qué es lo que le pasa a la otra persona, por entender cuáles son sus necesidades, por entender qué es lo que está esperando o no está esperando. Si has tomado el tiempo para preparar bien la entrevista, saber con quién vas a sentarte, cómo es su compañía, cómo han sido los procesos anteriores, por qué han llegado a ti, qué es lo que... ¿no? O sea, si tú haces todo ese research antes, como tú bien dices, es que ya tienes mucho ganado, pero para mí por encima de todo es el interés, ¿no? El tener interés legítimo en la otra persona y así te evitas esto que tú dices de saltar las 5 preguntas de golpe como si fuera parte de un manual, ¿no? De un script. Claro, además existe otra problemática, Raúl, y es que muchas veces yo estoy dentro de ese proceso de comunicación y yo me siento con la otra parte. Si no hay interés de la otra parte por negociar, no va a haber un proceso de negociación, punto. Se acabó. Entonces, muchas veces nosotros visitamos un cliente y si el cliente no tiene interés, o sea, ¿para qué pierdo mi tiempo? Yo tengo que identificar que hay interés del otro lado. Ahora, si un cliente o un proveedor me da una cita de 1 hora, es porque algo tengo que le interesa. No creo que vaya a recibirme por ser cara bonita porque no lo soy. Entonces, tiene que ser porque hay algún interés y eso es lo que nos brinda saber que cuando hay interés empieza un proceso de negociación. Para nosotros, Raúl, hay una diferencia muy clara entre vender y negociar. Cuando yo voy a un proceso de venta, yo llego con mi batería de productos o servicios y trato de persuadir al otro. Persuado para que el otro compre lo que yo estoy vendiendo. Cuando hay un proceso de negociación, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Yo llego, pero no solo persuado al otro, me intereso por su necesidad. Y cuando el otro se interesa en mi producto y es del interés que hablamos, ya se acabó la venta y entramos en un proceso de negociación. Ahí es donde empieza el proceso para nosotros. Sin duda, sin duda. Oye, es muy típico también, tanto en proceso de venta como creo que en proceso de negociación, este generar la necesidad, ¿no? Quizá más enfocado en la venta, ¿no? Y todos tenemos en la mente a este lobo de Wall Street diciendo, véndeme este bolígrafo. Ah, no sé cómo vendértelo. Pues mira, a ver, fulano, véndemelo. Y el tipo le dice, fírmame aquí en este papel. Ah, no tengo un bolígrafo. Yo sí, te lo vendo. ¿Hasta qué punto todo eso ha pasado un poco de moda? Esa obsesión por generar la necesidad y que el cliente sienta que solamente tú puedes proveérselo. Mira, la verdad es que nosotros, desde el punto de vista de negociación, ¿vale? Esa parte hace más del proceso de venta. De venta, ¿no? Pero yo creo que aún así existe esa generación de necesidad, porque igual existe un mercado y existe una manera en que se tiene que cubrir ese mercado. Muchas personas, y ya viéndolo desde el punto de vista de negociación, dicen, bueno, pero ¿para qué yo necesito una empresa que me dé formación o consultoría en negociación, que es lo que nosotros hacemos? Y simplemente es porque la gente es muy empírica para negociar. Yo entré a mi primer trabajo y yo aprendí a negociar según negociaba mi jefe y aprendí lo bueno y lo malo, ¿vale? Y realmente hay mucha gente que está en muchos cargos porque son buenos negociadores de alguna manera innata. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Hacer mejores a los buenos negociadores. Mostrarle a un buen negociador qué es lo que no está haciendo bien para que mejore en ese proceso de negociación. Al final, Raúl, para obtener mayores beneficios, bien sea por mejores acuerdos, por acuerdos más cortos, ¿vale? O por acuerdos que simplemente sean más benéficos tanto para mí como persona como profesional. Uh-huh. Muchos de nuestros oyentes, de nuestros seguidores del podcast, son ejecutivos, son personas que están en los primeros niveles de las compañías, son personas que están negociando todo el tiempo. Seguro han leído a William Ury y a Roger Fisher con Obtenga el sí, ¿no? Los 7 elementos de la negociación de Harvard han estado muy presentes en la vida pues desde los años 90 hasta la actualidad. Siguen hoy vigentes, mucho del haz la tarta, haz el pastel más grande, todavía me siguen sirviendo. O mira las cosas desde el balcony, ¿no? Que decía William Ury. Pero en cierto modo la complejidad de los tiempos, la cantidad de información ha hecho que la negociación deba perfeccionarse mucho más, ¿no? Sí, efectivamente, mira,
diferentes metodologías para llevar a cabo un proceso de negociación e encuentras infinidad de libros que abren sobre negociación. Algunos te dicen, oye, no, tú siempre tienes que dejar que el otro proponga primero. Otros como nosotros decimos, no, no, ¿cómo se te ocurre? Tú tienes que proponer primero para llevar la ventaja. Está el método Harvard, están las business schools, está la negociación empírica. ¿Qué es lo más importante desde nuestro punto de vista, Raúl? Para nosotros, la negociación es una habilidad y como toda habilidad, se aprende con la práctica. Si yo quisiera tener mejores negociadores y les pudiera enviar un libro de Harvard o del que fuera y se me convirtieran en mejores negociadores, bendita voluntad, sería maravilloso. El problema es que no es así de fácil. Es como, no sé si te gusta algún deporte, a mí me encanta jugar tenis o jugar golf. Uno es mejor tenista o mejor golfista en el campo, practicando, practicando tu swing, practicando tu derecha, tu revés. Entonces, igual que a montar en bicicleta se aprende claro, montando en bicicleta, a negociar se aprende negociando. negociando. Y algo que nos hace diferentes a cualquier otra metodología es precisamente que le dedicamos un gran tiempo a la práctica. Nuestra metodología, la teoría es el 15%. El 85% del tiempo es negociando, nosotros te grabamos, te damos retroalimentación, te damos feedback, pasamos eso que está sucediendo en un caso académico a cómo lo podemos trabajar en la vida real. Eso es lo que me da el mejoramiento de la habilidad. Y Raúl, tú sabes con tu experiencia, ahí es donde existe el cambio comportamental que nosotros buscamos. Cuando yo me veo en una grabación, ya no es que me lo diga un tercero si lo estoy haciendo bien o mal, sino que yo me veo en la grabación y digo, pero ¿cómo estoy haciendo esto dentro de un proceso de negociación? ¿O cómo me comunico de mal? ¿O cómo hago de mal una propuesta porque no estoy siendo claro? Y esto es lo que mejora. Entonces, yo creo que a pesar de que haya muchísimas metodologías, algunos tienen unas bases académicas, otras tienen unas bases no tan académicas. Nosotros creemos fervientemente que esto se aprende practicando. Sin duda, no tengo, joder, es que estoy tan de acuerdo contigo, Silvio, primero en que es una habilidad que tienes que practicar para poder hacerte experto en ella. Segundo, que el adulto no aprende con un PowerPoint ni con un libro, el adulto aprende haciendo. El learning by doing famoso, ¿no? O sea, Claro. el aprendizaje adulto se basa en experiencias. Solo las experiencias intensas generan aprendizaje, ¿no? Y yo creo que estoy muy de acuerdo con tu propuesta de decir, oiga, si usted quiere aprender a negociar, negociemos, vamos a grabarle, vamos a verlo, le vamos a proponer, le vamos a dar herramientas, no va a estar usted desnudo, Claro. pero le vamos a acompañar en este proceso, ¿no? Hay una parte muy interesante con algo que decías tú, dice, el adulto aprende haciendo. Entonces, inmediatamente empezamos a hacer los análisis de las diferentes generaciones, ¿no? La X, la Y, la Z, los nuevos, los millennials. Y entonces ahora viene un switch al tema virtual. Es increíble porque en las negociaciones existen diferentes tipos de señales, ¿vale? Las señales que son verbales y no verbales. Y resulta, y perdóname por la grosería que voy a hacer en este momento, que cuando uno está en una negociación virtual y yo apago mi cámara, se me acabaron los signos no verbales. Ahora únicamente tengo que estar atento a lo que escucho, porque en la virtualidad mucha gente ya ni prende la cámara, ni siquiera quiere dejarse ver, porque estoy en pijama, o porque estoy en casa, o por cualquier cosa, porque no estoy peinado, no es mi caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las negociaciones, no solo en la vida presencial, sino en la vida virtual, también se mejoran practicando. No es que la gente crea que yo, por practicar, solo voy a ser bueno en las negociaciones presenciales, también en las virtuales, y eso requiere muchísima práctica. Tú lo sabes, la experiencia que tienes tú en el ramo de la formación es gigantesca, Raúl. La gente no se da cuenta de lo benéficas que son las formaciones hasta que va a ellas. No todos nacimos aprendidos y no todos somos expertos. Siempre hay oportunidad de mejora y es lo que tenemos que hacerles entender a las personas. Esa capacitación es fundamental para cualquier tema, incluido negociación, obviamente. Sin duda, fíjate y no me vas a llevar la contraria, yo creo. Fíjate que los términos capacitación y formación son términos que yo no uso cuando hablo con los directivos, porque yo les digo, mira, capacitar implica pensar que no son capaces. Por tanto, yo no vengo a capacitar a nadie, yo vengo a entrenarlos, que es lo que hace un tipo como Rafa Nadal o un tipo como Federer cuando jugaba,
que todos los días entrena 4 o 5 horas. Ah, pobrecillo, es que no sabe. No, 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 es el mejor del mundo, pero todos los días tiene un poquito que mejorar su saque, o el revés liftado, o la volea, ¿no? Y eso es un poco lo que el trabajo que yo creo que ambos hacemos en las compañías. Oye, déjame, yo descubrí una cosa hace algún tiempo, gracias a una muy buena amiga, Cristina García Jiménez. Me llevó a Chris Voss con su libro Rompe la barrera del no, y hay un ejemplo que cuando hablamos de negociación me encantó, ¿no? Dice, mire, usted imagínese que mi mujer me dice que me ponga los zapatos negros y yo me quiero poner los zapatos marrones. Entonces, por contentar a ambas partes, pues me pongo un zapato negro y uno marrón. Es la peor solución de todas, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto porque esto es otra forma de negociar, ¿no? Donde no dejas satisfecha ninguna de las dos partes, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso en la negociación moderna, Silvio? Claro, no, el punto ahí, Raúl, es que yo debo ser consciente cuál es el objetivo de mi negociación. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las compañías y los clientes tienen muy claro su objetivo, ¿vale? Pero resulta que cuando llegan a la mesa de negociación se les olvida cuál es su objetivo, se les olvidan cuáles son sus prioridades. En el caso de los zapatos, ¿cuál es mi prioridad? ¿Que yo esté feliz con los marrones o hacer a mi mujer feliz con los negros? Porque ni quedé feliz yo ni quedó feliz ella. Volvíamos al tema del regateo. Además quedé como un payaso con uno marrón y uno negro. Entonces, es muy importante que tengamos claros los objetivos y las prioridades de un proceso de negociación. Hay muchos clientes que recurren mucho a regalar para aumentar market share. Entonces entran con una estrategia, por ejemplo, a nuevos mercados, a regalar producto, regalo, 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 regalo. Cuando tú llevas 3, 4, 5 años regalando y quieres empezar a cobrar, ya eso se vuelve imposible. Es como cuando le das un caramelo a un niño, el niño destapa el caramelo y se lo va a meter a la boca, quítaselo. Eso es completamente difícil. En cambio, cuando yo tengo claro mi prioridad y mi objetivo, cuando yo lo priorizo y voy a por él, es donde logro yo maximizar mis negociaciones. Déjame que te pregunte por otra curiosidad que me surge hablando contigo. He conocido buenos negociadores que parecían buenos negociadores, pero que eran killers porque tenían un poder de negociador brutal, ¿no? Por volumen, por capacidad, por ser atractivos a la otra parte. Y sentían que negociaban bien. Pero claro, la otra parte al final está cediendo constantemente, ¿no? Claro, cuando esta gente, y he podido ver algún caso, deja de estar con ese poder tan fuerte de negociación, amigo, ya no eres tan buen negociador como te creías, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Pero es que, Raúl, el problema es que mucha gente que ha llegado a altos cargos directivos no negocia, impone. Exacto. Y confunde imponer con negociar. Entonces, claro, primero, nosotros creemos fervientemente en las negociaciones de largo plazo. Yo estoy negociando contigo ahora y negociaré por 5, 10, 15 y 20 años. ¿De qué me sirve acabar con un proveedor o con un cliente si yo lo voy a seguir viendo por 20 años? Eso lo único que me genera es problemas. Nosotros tenemos una metodología en la que creemos en la negociación cooperativa. Si yo triunfo, tú triunfas. Si yo logro, tú logras. Cuando a mí un cliente me busca y me dice, oye, es que quiero que formemos o entrenemos, utilizando tu palabra, a todo mi equipo de compras porque necesito exprimir al máximo a todos mis proveedores. Yo no soy tu proveedor, yo no te voy a enseñar a hacer eso porque eso no funciona en el largo plazo. E inclusive hemos venido a recibir clientes que nos han dicho, no nos sirve, ya nos conocen en el mercado y saben que cuando llegamos con un precio así, tienen que bajarnos un 30 o un 40 y empezamos a negociar. La gente se da cuenta, la gente no es tonta, Raúl, cuando negocia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar ese beneficio en el largo plazo. Eso es lo más importante para nosotros desde el punto de vista de negociación. Pero beneficia para los dos, no para una sola parte. Claro. Bueno, y además, con esto que has dejado caer, que lo has soltado así como si fuera una cosa que todo el mundo controla, pero no estoy tan de acuerdo, que es las soluciones cooperativas, en donde ambas partes suman a la negociación y lo hacen de forma genuina. Y fíjate, yo tengo algún caso que supongo que te habrá pasado a ti también, ¿no? Cuando trabajas con ejecutivos, incluso cuando trabajas con grupos, de repente son muy reacios a pensar que pueden ceder pensando que la otra parte lo que va a hacer es engañarle. Claro, lo tenemos tan metido en el ADN, pero cuando tú generas una dinámica en donde, ok, prueba a dar,
y a ver qué hace la otra parte. Y cuando encuentras a alguien que da y tú pruebas a dar más y la otra parte prueba a dar más y de verdad hacer la tarta más grande, hay tanto para repartir que se convierte en magia, ¿verdad? Ahí es donde realmente crece la tarta. La hago crecer sin necesidad de entrar a otro tipo de estrategias. Exacto. Igual hay un error que cometen mucho las compañías, Raúl, no, me imagino que a ti también te ha pasado, o en esta vida o en tu vida pasada, y es que resulta que muchos proveedores dicen, yo voy a entrar con este cliente que es un mega cliente, wow, me va a dar un nombre estupendo, voy a entrar perdiendo en este proyecto porque seguro en el siguiente proyecto que me den lo recupero. Y No. eso es un engaño que se hacen los proveedores, porque cuando yo entro con unos beneficios que le he dado a mi cliente cuando va a negociar el segundo proyecto no quiere los mismos, quiere más. Él no va a decir, oye Silvio, es que tú fuiste muy bueno conmigo en el primer proyecto, ahora yo voy a ser bueno contigo. En absoluto. Entonces, muchas veces es culpa nuestra, Raúl, porque malacostumbramos a las contrapartes en los procesos de negociación. Terminamos creando los monstruos nosotros mismos. Sí, sí, y además lo que das gratis no se valora. Yo creo que Jamás. cuando tú, fíjate, una de las cosas que yo, y lo tenemos en la tertulia de la radio que hago como un tema pendiente, ¿no? El tema de la contraoferta. Cuando por ejemplo, hablando en empresas, cuando un colaborador de repente tiene una oferta en la otra empresa y hay partidarios de decir, oye, se le hace una contraoferta para que se quede y hay gente que dice, mira, es que si le hacemos una contraoferta ahora va a pensar que durante todo este tiempo lo hemos estado tratando de pendejo, por tanto, no hay contraoferta que hacer, ¿no? Y entonces, ahí hay varias tendencias, pero efectivamente todo lo que tú entregas y no cobras y todo lo que rebajas a tu precio, por ejemplo, hablando del tema de precio, a cambio de nada, es restarle valor a tu propuesta, ¿no? Cierto, cierto. Es que además nosotros tenemos una frase que utilizamos y es, todo lo que tú das gratis en una negociación no genera gratitud, genera avaricia. Cuando tú das algo gratis, el otro lo huele. Es como si oliera y dice, no, quiero más. Porque Claro, si lo das gratis, resulta que es que puedes darme más. claro. Y ahora, perdóname, para terminar este tema, Raúl, hablando de lo que decías ahora de la negociación de personas, en el caso, no sé si te acuerdas que hubo una época, no me acuerdo exactamente ahora la fecha, en que el precio del petróleo estaba como a $100 y de pronto cayó como a 30. Y muchas empresas petroleras acá en la región, en América Latina, le dijeron a sus proveedores, señores, necesito que me den los mismos servicios, pero un 50% más barato. Y algunos proveedores aceptaron. Resulta que cuando las petroleras tomaron a esos proveedores que aceptaron su propuesta, dijeron, me han estado robando. Llevan años robándome porque prestan el mismo servicio por la mitad. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero fíjate, distinto es, y eso lo aprendí yo en la escuela de negocios donde trabajé durante algún tiempo, distinto es cuando tú incrementas valor. Por ejemplo, nos pedía un cliente, oye, el programa son 100. Oye, pero hazme un cariñito, déjamelo en 80. No, porque estoy trayendo valor. O sea, si yo te lo dejo en 80, hace 5 minutos, solo hace 5 minutos estaba intentando ganar 20 que no te los debía ganar. Pero ¿qué tal si por esos mismos 100 yo, puesto que ya el programa va a arrancar, el profesor va a arrancar y el programa, el aula y el sitio y todo eso ya es un costo hundido, ¿qué tal si te doy 2 asientos gratis para que sientes a 2 personas más? Y eso nos ha dado buen resultado porque Claro, un poco la dinámica que tú decías, ¿no? De, oye, pues mira, si te pongo 2 asientos más implica que te estoy dando más valor por aquello que tú... Y entonces la otra persona dice, ok, pues si en lugar de 2, espérate, vamos a hacer otro grupo y de repente salen 2 grupos, oye, ¿no? Y al final cuando tú das, encuentras que la otra parte, por lo general, y también me pasa, que no sé si te pasa a ti, cuando dicen, oye, y si la otra parte no te da, hermano, pues a lo mejor no tienes que estar ahí, ¿no? claro. Y hay dos temas muy importantes, Raúl. El primero, muy relacionado al ejemplo que ponías de los 2 sitios adicionales, es que tenemos que crear variables en el proceso de negociación para dar y para pedir, en ambos sentidos, ¿vale? Porque muchas veces quieren un descuento y supongamos que yo lo pudiera dar, ya no hablemos de valor, sino de producto, de volúmenes, etcétera. Claro, si yo puedo dar el descuento, pero ¿qué voy a pedir a cambio? Un pago más rápido, un pago anticipado, mejores tasas, mejores tiempos de entrega, eso genera valor. Y por el otro lado, relacionado a lo que mencionabas en la segunda parte, que ya se me olvidó que era, Raúl,
Casi se me ha olvidado a mí también. Hablábamos del pedir, no, se me olvidó la segunda parte, no pasa nada. Oye, venga. Silvio, yo estoy encantado y estaría contigo 3 horas más, porque para mí, yo creo que no hay una masterclass comprimida como la que acabamos de hacer, de 30 minutos hablando de algo de lo que vosotros sabéis mucho en Scott, Work, LATAM. Y te agradezco muchísimo el rato que hemos estado, que la conversación por favor continúe, que podamos seguir haciendo de estas muchas. Raúl, pero ni más faltaba, podríamos, como tú dices, podríamos quedarnos hablando todo el día, destapar un café, una botella, una cerveza, lo que sea, y podríamos hablar por horas. Nada, cuando guste seguimos en este tipo de charlas que son fenomenales. Te mando un abrazo muy fuerte, Silvio. Raúl, un abrazo gigante. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!